Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, todavía no son salvos. Mis saludos, esperando que todos estén bien. Me encuentro aquí nuevamente en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor. Y aquí en esta comunidad fue que escuché el Evangelio en la asamblea y fui conducido al Señor Jesucristo y alcancé el perdón de mis pecados un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. No soporté más mi carga de pecado y por la fe llegué a Él y Él perdonó los pecados de este indigno pecador. Ya he orado y quisiera cantar una sola estrofa del himno 45. La primera estrofa, con la ayuda del Señor. El buen pastor al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó y hasta hoy su brazo me guardó. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 13, llamamiento de Levi. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Evangelio según Lucas 18, versículo 14, el ejemplo de un pecador arrepentido. Os digo, esta es la parábola del fariseo y el publicano. A través de los evangelios vemos que el Señor tuvo mucho contacto con los fariseos, con saduceos, eran todos eran mismos judíos, y también con gentiles. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El versículo anterior dice, y lo iba a leer, pero más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mi pecador. Este mismo evangelio de Lucas, según Lucas, capítulo 23, versículo 41, el caso de cuando crucificaron al Señor, los dos que estaban crucificados al lado del Señor. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor pueda ayudarnos
Nos vemos aquí que el Señor llamó a los pescadores. Ahí estaba llamado a 4 pescadores, y entre esos pescadores estaba Pedro. Uno de los relatos de la Biblia dice que ellos ya habían sido bautizados. El versículo de aquí mismo dice que ya ellos habían sido, da a entender que ya habían sido discípulos de Juan el Bautista. Él llamó a estos 4 pescadores y llamó aquí a Leví, que es Mateo, otro de los discípulos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él a escucharle lo que él enseñaba. Entonces él, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, y estaba sentado en el banco de los tributos, y el Señor le dijo: sígueme. Levantándose, le siguió. Él se arrepintió de su pecado, de lo que él estaba trabajando. Él era recaudador de impuestos, y esto no era, él era despreciado ahí era un recolector de impuestos, una profesión despreciada en Palestina, porque estas personas ellos eran vistos como personas traidoras, porque ellos cobraban de más y a ellos les quedaba. Ellos eran muy adinerados. Los publicanos eran judíos que habían comprado al gobierno romano el derecho de cobrar los impuestos. Se les permitía conservar cualquier cantidad que recolectaran por encima de lo estipulado a los impuestos, y estaba pecando, ¿verdad? Y muchos publicanos se hicieron ricos en el mismo pueblo, pero el Señor lo llamó y él le siguió. Dejó su antigua manera de vivir, porque estaba pecando, y en las mismas leyes hablaba sobre este tipo de personas que le quitaban a los pobres, y todo esto él lo tenía que saber. Se arrepintió y siguió al Señor. La Biblia no lo relata, pero esto es él se convirtió al Señor. Fue inmediatamente que él obedeció al Señor. Ha llegado, él reconoció su necesidad de perdón y siguió al Maestro, al Señor. Y cuando el Señor lo llamó, él fue agradecido con el Señor y hicieron un banquete. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús, y estaban sus discípulos también. Y ahí estaban también los escribas y los fariseos. ¿Cuál era la actitud de los fariseos? Bueno, por eso te leía aquí en Lucas. Aquí vemos en la parábola del fariseo y el publicano. Ellos llamaban pecadores cuando vieron al Señor sentado con los publicanos. Habrían 2 clases de recaudadores de impuestos, y entonces estaba sentado. Entonces los fariseos, a los que no guardaban supuestamente las leyes mosaicas, las tradiciones rabínicas, y ellos, para ellos eran personas viles y despreciables, y estaban a la mesa con el Señor. Entonces por eso vemos más debajo que dice: y los escribas y los fariseos viéndole comer con publicanos y con pecadores. Dijeron los discípulos: ¿qué es esto? Le dijeron a los discípulos, le comentaron a los discípulos, viéndole comer
al Señor con publicanos y le dijeron a los judíos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. A ellos les pareció extraño porque él era el Señor, pero ellos no entendían que el Señor fue a llamar a justos, a pecadores y no a justos, que procedieran al arrepentimiento, porque entonces el mismo Señor los oyó y les dijo esto. Jesús les dijo, a los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Ellos se creían justos, pero ellos utilizaban el término de pecadores a estas personas porque ellos pensaban, ellos despreciaban lo que ellos practicaban, porque ellos no guardaban respeto a la ley mosaica y a las tradiciones rabínicas. Ellos tenían muchas tradiciones, entonces por eso ellos le decían pecadores, porque se sienta con los pecadores. Era un término que ellos usaban. Nosotros vemos en la Escritura que el Señor utilizó muy poco, lo veo muy poco. Si nosotros nos vamos al libro de los Salmos, uno ve que la palabra le dice, por ejemplo, en los Salmos, habla sobre rebeliones, sobre transgresión, y aparece muy poco la palabra pecadores. Esta la utilizaban, eran estos fariseos y estos escribas. Entonces, como te pongo un ejemplo, ellos despreciaban a los demás y por eso le decían pecadores, pero en realidad la Escritura nos señala a todos los hombres como transgresores de la palabra, de las leyes divinas de Dios. Pero el Señor estaba llamando a pecadores al arrepentimiento. Por eso vemos la actitud de Mateo. Él, como les dije, era recaudador de impuestos y era despreciado por su misma gente por lo que él hacía, pero él se convirtió inmediatamente al Señor y siguió al Señor. Han llegado casos de personas que se le han predicado pocos mensajes y se han convertido y han creído en el Señor, pero hay otros que hemos tardado. Por ejemplo, yo tardé un poco más porque no entendía, hasta que fue el mismo Señor que me abrió el entendimiento y la palabra de Dios fue quebrantando mi corazón hasta que llegué al Señor por la fe y Él perdonó mis pecados. Y la persona, cuando es perdonada, tiene seguridad de su salvación y sabe cuando obtuvo la salvación, y también sabe cuando la persona no es salva, lo sabe. En su corazón no hay paz, no hay seguridad. Entonces vemos que el Señor no utilizaba ese término de pecadores, pero sí en pocas partes de la Escritura lo aparece. Entonces vemos aquí el caso del fariseo y el publicano. Cuando la persona se cree justo delante de Dios, que hace cosas buenas y que practica cosas buenas y que Dios está como buscando de agradar a Dios por sus obras, no va a encontrar la salvación. Tiene que tener la actitud, fíjese. Más el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Pero vemos el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, y se presentó delante de Dios como el hombre más justo. Esto es lo que le pasaba aquí a estos escribas y fariseos. Esa era la actitud de ellos. Vemos la actitud de el fariseo Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo. Él era un pecador, pero él se humilló delante del Señor cuando el Señor lo llamó, y él obedeció al Señor y le dijo: ¿qué quieres que haga?
una actitud de humillación. Yo, cuando me di de cuenta que estaba perdido, llegué al Señor con mi carga de pecado, porque yo por mi propio medio no iba a poder solucionar mi pecado. Él tomó el lugar mío en aquel momento, y esta fue la posición que entendió en este mismo Evangelio de Lucas uno de los dos malhechores. La actitud de uno de estos malhechores que estaban crucificados al lado del Señor, uno cada uno, cuando habla en uno de los evangelios, estaban los dos, dándole a entender al Señor que los bajara a ellos también, y estaban también en actitud de ofensa hacia el Señor. Pero después se arrepintió, porque vemos que respondió el otro, reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él sabía, él tenía conocimiento del Señor, y vio su actitud en la cruz, que estaba en silencio, y entonces él pudo reconocer que él estaba en ese lugar porque sus hechos lo merecían que estuviera en ese lugar. Nuestros hechos de cada uno de nosotros pecadores merecía que nosotros fuésemos a la condenación eterna, pero él reconoció su parte de culpa y se convirtió, se arrepintió, porque él mismo dijo que nosotros padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió y obtuvo el perdón de sus pecados, y ese mismo momento que él murió estuvo con el Señor, está con el Señor allá en el paraíso. Amigo o amiga que no eres salvo, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú reconoces que eres un pecador, yo no puedo ver del lado o a otros, aquel es más pecador, como la actitud del fariseo. Mira, se sienta con publicanos y pecadores, como le dijo aquí, le dijeron ellos a los discípulos. Entonces el Señor, al oír esto, le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amigo, tú has llegado a esta etapa, has reconocido que eres un pecador delante de Dios. Si has entendido esto, no busques de solucionar tus pecados con buenas obras o buscando algún medio para agradar a Dios. La única forma que tú puedas agradar a Dios es creyendo en el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sean salvos por Él. Él tomó tu lugar, el mío, allá en el Calvario, porque nosotros éramos los que merecíamos ir a la condenación. No teníamos remedio por ningún lado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él, cuando fue crucificado, con su sangre pagó la deuda, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Sabes por qué Él resucitó? Porque en Él no había pecado. Pero si nosotros morimos, si morimos, nosotros no resucitamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y la paga del pecado es muerte, pero ahora alcanzamos reconciliación con Dios y ahora vamos a participar de la resurrección. Cuando el Señor venga, si nos vamos a las tumbas, los que estén en las tumbas, y si nosotros estamos vivos, vamos a ser arrebatados, sacados de aquí, y los que están en las tumbas van a ser sacados de ahí, levantados de ahí, porque el mismo Señor fue el primero
que resucitó, y ahora nosotros somos participantes de la resurrección. Si llegamos a morir, nuestros cuerpos van al sepulcro porque vamos a morir por causa del pecado. El Señor resucitó, Él no vio corrupción, pero nosotros sí la vamos a ver si llegamos a morir. Por eso es que hay muchos creyentes que están sepultados y ya sus cuerpos vieron corrupción, pero van a ser transformados. Ahora, el que murió al lado de la cruz y los que murieron antes, ellos no van a participar de esta primera resurrección. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, después que el Señor resucitó, nosotros sí vamos a participar de esta primera resurrección. Que el Señor te pueda ayudar, amigo, a que tú te puedas arrepentir de tus pecados, porque no hay ni un justo ni aún uno. Pero no te creas justo delante de Dios, que vayas a caer en la posición de estos fariseos y exaltarte delante de Dios tú mismo, como lo hizo el otro fariseo, que él mismo decía y oraba consigo mismo. Ni siquiera la oración pasó a Dios, no, ni Dios la escuchó, pero el mismo Señor sí le dijo que el que se arrepintió, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí vemos en este precioso himno: al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra. Que el Señor te pueda ayudar a tomar una posición de humillación delante de Dios, para que puedas ser reconciliado por Él y puedas creer en el Señor Jesucristo de todo corazón, en Él, para que pueda perdonar todos tus pecados y sean borrados y lanzados al fondo del olvido. Y la Escritura dice que el Señor dice: después nadie me las arrebatará de mi mano. Y esa es una seguridad en el corazón. Que el Señor te pueda ayudar.